Queridos amigos, Dios les bendiga. Interesante la temática que hoy le vamos a abordar. ¿Qué tan importante es el derecho internacional en la religión? Es el derecho internacional y la relación dos conjugaciones tan diferentes que no pueden cohabitar o coexistir en un mismo escenario. Interesante pregunta. Dios me los bendiga nuevamente. Quien les saluda desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, Venezuela, el doctor y abogado Mauri Rojas. Hoy con una interesante temática que versa indiscutiblemente sobre el derecho. El derecho que lo hemos abordado en anteriores oportunidades como ese conjunto de acciones normativas que intentan persuadir al hombre de mantener el principio y el valor, no solamente como ser humano, sino también con el respeto que se le debe tener a otro ser humano. Valores, principios, interpretación incluso. Hoy, teorías del derecho internacional y la relación pasa a ser fundamental dentro del aspecto. Es una exploración académica profunda sobre la intersección entre el derecho internacional actual, es decir, el contemporáneo, y las tradiciones religiosas que han moldeado el desarrollo histórico y conceptual. Hay que decir incluso que dentro de estos inmensos horizontes, los fundamentos y sus paradigmas están totalmente intrínsecos. Por este motivo es que en este primer apartado destacaré esos fundamentos y paradigmas del derecho internacional. Aquí vamos a examinar todos esas esencias, ese corazón, ese impulso teórico y los diferentes modelos conceptuales que sustentan el sistema jurídico internacional moderno. Vamos a analizar su evolución desde la perspectiva positivista hasta enfoques axiológicos completamente, reitero, contemporáneos. Dicho esto, es interesante o muy pertinente recordar que desde la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional ha experimentado una evolución muy profunda, pero también multidimensional. El paradigma positivista, que también es muy clásico, que concebía el derecho internacional exclusivamente como un producto de la voluntad estadal expresada directamente en los diferentes tratados y costumbres, ha dado un paso, ha dado un avance, y ese paso, ese avance ha sido un sistema normativo mucho más complejo que incorpora valores axiológicos completamente fundamentalistas. Esta es una transformación que refleja el reconocimiento de que el derecho internacional es, o mejor dicho, no puede limitarse a regular únicamente las relaciones entre los estados y los soberanos. Debe ir más allá. También regular las relaciones entre las personas que habitan en diferentes estados y proteger ese derecho. Debe responder a las exigencias éticas universales y proteger, ¿por qué no decirlo?, intereses que trasciendan las fronteras nacionales, como evidentemente lo acabo de esbozar. La legitimidad de este sistema jurídico, que es de orden internacional, ya no descansa únicamente en el consentimiento formal de los estados, sino también en su capacidad para articular, para defender esos valores de los que ya he enfatizado, compartidos por la comunidad internacional en su conjunto. De allí que destacar ese campo de transformación es para nosotros, los profesionales del derecho, para aquellos que se encuentran en esa etapa de formación, preponderante, muy relevante conocerlo, porque esa comprensión, esa mirada que se le da directamente al derecho internacional pasa a ser también, reitero, de orden trascendental en la vida jurídica de cada actor interviniente de los estados en sus roles de soberanos. Por esto es que la sociedad internacional tiene valores, pero son valores completamente compartidos. ¿Cuáles son estos?
una seguridad jurídica, un objetivo común y por supuesto esos valores que deben expandirse, deben ampliarse. Hablo de la seguridad jurídica tomando en cuenta la inmensa necesidad de marcos normativos predecibles y estables para la cooperación internacional. También de objetivos comunes, porque estos representan en sí mismos consensos sobre desafíos globales que requieren respuestas colectivas coordinadas. Y estos valores compartidos no son otros que los principios éticos universales que guían la construcción del orden internacional. Por esto y por otros motivos es que en algunas oportunidades nos vamos a encontrar con un inmenso choque de teorías, y me refiero a las teorías tradicionales y las teorías internacionales del derecho moderno. Y en virtud de ello, cuando destaco el enfoque clásico, porque lo voy a desarrollar de esta forma, ¿no? Enfoque clásico, refiriéndome lógicamente a las teorías tradicionales, y el enfoque contemporáneo, que es el derecho internacional moderno. Destacar el enfoque clásico implica tener siempre presente que ellos abordan la primacía absoluta de la soberanía estadal. En el enfoque contemporáneo, la soberanía es completamente limitada por normas imperativas. Vemos esas grandes diferencias acá, ¿verdad? El enfoque clásico también destaca la primacía absoluta de la soberanía estatal, pero también el derecho como producto exclusivo del consentimiento. En el derecho contemporáneo existe un reconocimiento de todos los valores, un reconocimiento universal de los valores. En el clásico, las relaciones bilaterales, existen relaciones bilaterales entre los estados, pero en el enfoque contemporáneo actual existe una red de cooperación multilateral. Solamente habiendo dicho esto, nos damos cuenta de que existe un inmenso contraste, una brecha inmensa con respecto a las características del hoy por hoy, las teorías tradicionales y el derecho internacional moderno, que nos dan a conocer que hay una posibilidad, o hay una emergente posibilidad, de que los cambios en materia jurídica se logren gracias a la inserción de la comprensión del desarrollo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en el enfoque clásico hay una ausencia de valores supranacionales vinculantes, en el derecho internacional moderno se evidencia la fragmentación y especialización normativas. Siempre van a estar presentes esos aquí. En el derecho, en el enfoque clásico, también se evidencia la ausencia de valores supranacionales que son vinculantes. En el moderno, como lo acabo de reiterar, se logra observar esa fragmentación y especialización moderna. Se le da mucho más énfasis al reconocimiento de los principios, a la interpretación de los valores o al acercamiento de ese sentir de los valores del ser humano. Ahí, por supuesto, un tema que, como ya lo había comentado, forma parte de este renglón, y es la religión. Pero ¿cómo lo vamos a destacar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Con una pregunta: ¿cuál es la influencia de la religión en el derecho internacional? Aquí es interesante que cada quien, o que cada actor jurídico, realice un análisis de las diferentes dimensiones de las tradiciones religiosas que han contribuido a la formación, a la legitimación y evolución del derecho internacional, desde sus fundamentos conceptuales hasta su aplicación práctica. En este orden de ideas, las grandes tradiciones religiosas, voy a utilizar la expresión, las religiones monoteístas, que involucran el judaísmo, el cristianismo y el islam, han influenciado y han desarrollado a lo largo de sistemas o de siglos, sistemas normativos completamente sofisticados, sistemas que trascienden a las fronteras territoriales y ejercen autoridad sobre comunidades diversas y también dispersas de orden global. Estos sistemas jurídicos que implementa el judaísmo, el cristianismo, el islam, constituyen formas de derecho jurisdiccional,
estatal. Por supuesto, sin depender de la mediación o el reconocimiento de autoridades políticas seculares. Y aquí el derecho canónico y aquel que aborda esencialmente el contexto islámico representan ordenamientos jurídicos completamente íntegros, muy completos diría yo, con sus propias fuentes normativas, con sus metodologías interpretativas, con sus instituciones jurisdiccionales y por supuesto esa inmensa variedad de mecanismos de aplicación que coexisten y que a menudo compiten con los sistemas jurídicos estadales. Pero, ¿qué deberíamos entender como derecho internacional religioso? Bueno, este concepto básicamente designa ese conjunto de normas, ese conjunto de principios y prácticas jurídicas que emergen, que son generadas directamente por las comunidades religiosas, esas comunidades que operan más allá de las fronteras estadales y ejercen una autoridad normativa sobre sus adherentes, independientemente de su ubicación geográfica. Este fenómeno jurídico presenta o muestra características distintivas que lo diferencian tanto del derecho internacional público que regula las relaciones entre los estados como el derecho estatal que emana directamente de las autoridades políticas territoriales. El derecho transnacional religioso, este tipo de derecho se fundamenta en la autoridad espiritual y moral que las comunidades religiosas reconocen a sus textos sagrados, a sus tradiciones, a las formas en que estos son interpretados y por supuesto reconoce el liderazgo de las diferentes instituciones. Resulta interesante que en este aspecto también se aborda, como ya lo había comentado, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que como ya lo había dicho, son sistemas jurídicos bastante completos y que por supuesto destacan una metodología totalmente independiente de un sistema jurídico distinto al de los mencionados. Todo esto por supuesto nos lleva a considerar que existe una relación simbólica entre el derecho, reitero, entre el derecho y la religión. Cuando hablo de esa relación simbólica me refiero a que el derecho en sí mismo, ojo con esto, el derecho en sí mismo y la religión comparten estructuras muy profundas, estructuras que revelan su origen común y sus funciones sociales que son completamente convergentes ante las comunidades. Ambos sistemas establecen una especie de reconocimientos a las diferentes interpretaciones fundamentales de los textos sagrados, de los textos positivistas, de esos textos o cuerpos textuales que representan y que han precedido directamente la guía en la toma de las decisiones. De aquí que tanto el derecho como ese sistema normativo para regular esa conducta del hombre en medio de la sociedad tan compleja y el derecho, como también ese sistema normativo de orden ideológico divino, también regula esa conducta del hombre que en medio de la sociedad pasa a ser esencial, totalmente esencial. Aquí tanto la teología política y el orden internacional pasan a ser elementos de sobrada importancia. Fíjense ustedes que la teología o estos conceptos que también son esenciales, representan un corazón puro, este derecho, estos conceptos estructuran directamente el derecho internacional moderno. ¿Por qué? Porque destacan la soberanía, la autoridad, el orden, la legitimidad y tienen, insisto en ello, raíces muy profundas en debates teológicos medievales sobre la naturaleza del poder, de ese poder que se considera divino, la autoridad eclesiástica y la autoridad secular. Y la relación entre la ley natural y la ley positivista. La teología política cristiana medieval desarrolla elaboradas teorías de origen, con un origen muy pronunciado, y establece esos límites del poder temporal.
Por supuesto, distingue ampliamente esa diferencia entre la autoridad espiritual y la autoridad temporal. Y existe hoy por hoy un inmenso debate sobre la supremacía papal. Esa autoridad que nace directamente de este sujeto y la autoridad de los príncipes seculares, y articulado por supuesto con diferentes doctrinas sobre la guerra justa y la obligación de la obediencia. Vean ustedes que aborda directamente la teología política y el orden internacional, conceptos que, insisto en ello, que estructuran directamente el derecho internacional moderno. ¿Por qué? Porque abraza la soberanía, la autoridad, el orden y la legitimidad. De allí, evidentemente, que destacar lo relacionado a las fuentes y a las normas del derecho internacional, así como también el religioso, pasa a ser también otro de los temas, otro de los tópicos ampliamente debatidos hoy por hoy. Es por ello que hay que hacer siempre un examen detallado de las diferentes fuentes formales del derecho internacional y su relación con los principios normativos de origen religioso que continúan ejerciéndose o que continúan ejerciendo cierto grado de influencia en la interpretación y aplicación del derecho internacional actual. Y es que este derecho internacional actual o contemporáneo se fundamenta en un sistema de fuentes formales que se establecen directamente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que identifica como principales fuentes los tratados internacionales, las cumbres internacionales, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y evidentemente la doctrina de los publicistas más calificados, o la doctrina de los teóricos, de los científicos, de los investigadores que se han pronunciado de mejor manera. Sin embargo, esta enumeración formal no captura completamente la complejidad del proceso de creación normativo internacional, que involucra múltiples actores, que involucra múltiples procedimientos, que involucra las diferentes consideraciones valorativas que trascienden al consentimiento o que trascienden el consentimiento estadal no explícito. Van a haber muchísimas diferencias, muchas características, muchos aspectos a evaluar aquí. Y si destaco también la santificación de los tratados desde una perspectiva religiosa, debo incluso manifestarles, comentarles que desde las perspectivas religiosas, particularmente dentro de los tratados abrahámicas, los tratados y acuerdos internacionales pueden ser interpretados como formas de pactos tratados que reflejan y participan de la dimensión trascendente de las relaciones humanas. Esta concepción, esta manera de abordarlo, de definirlo, incluso hasta de conceptualizarlo en ciertos hechos teológicos, esta concepción teológica de los tratados no es meramente simbólica, tampoco lo es ceremonial, sino que implica una comprensión sustantiva del fundamento último de las obligaciones internacionales. El cumplimiento de tratados, mis estimados profesionales, no descansa únicamente en consideraciones pragmáticas de reciprocidad o temor a sanciones, sino en un imperativo moral que trasciende el cálculo de los diferentes intereses que pueden ciertamente desde la mirada del detallista, individuales o en el mejor de los casos particulares. Hay un aspecto también interesante del cual me gustaría abordar y tiene que ver directamente con las diferentes normas imperativas en el derecho internacional. Me refiero, por supuesto, a Ius Cogens. El concepto de Ius Cogens representa una de las evoluciones más significativas del derecho internacional contemporáneo y establece la existencia, óigase bien con esto, establece la existencia de normas imperativas del derecho que no admite acuerdos en contratos y solo pueden ser modificadas por normas totalmente posteriores de la misma naturaleza.
Estas normas imperativas reflejan valores fundamentales de la comunidad internacional que trasciende, que va mucho más allá de ese consentimiento entre los diferentes estados particulares, estableciendo por supuesto límites absolutos a la autoridad estatal y a la libertad contractual en el ámbito que es totalmente internacional. De allí que destacar la fragmentación y el constitucionalismo internacional también se asoma como una bandera de interpretación académica. Y es que el derecho internacional contemporáneo enfrenta actualmente el desafío de la fragmentación normativa. ¿Qué es esto? Es simplemente el resultado de la proliferación de regímenes especializados, derechos humanos, derechos comerciales, derechos ambientales, derecho penal internacional, que desarrollan principios institucionales y jurisprudencias propias con limitada combinación entre sí. Esta fragmentación de especialidades o de áreas de interés especial para el derecho, esta fragmentación genera problemas de coherencia sistémica, pero también genera problemas de orden conflictivo normativo y una competencia irracional de orden jurisdiccional que amenaza la unidad conceptual del orden jurídico internacional. Entonces, ese es el inmenso desafío para toda la comunidad jurídica, evitar esa fragmentación de las normas y por el contrario mejorarlas, desarrollando por supuesto en medio de su conceptualización, de su acepción, la admisión del respeto y el reconocimiento de los principios del hombre y los valores del ser humano. Por esto es que existen muchas tensiones y desafíos contemporáneos hoy por hoy. Y aquí nosotros hacemos un análisis crítico de esas tensiones fundamentales que caracterizan la relación entre el derecho internacional, la soberanía estatal y la autoridad religiosa en el contexto globalizado contemporáneo. Hay, por supuesto, escenarios que no debemos obviar en este sentido, y es que existen conflictos entre el derecho positivista y el derecho natural religioso. Esa tensión entre el positivismo jurídico y el derecho natural o el derecho divino, el derecho natural del hombre, constituye uno de los debates teóricos fundamentales que atraviesa la historia del pensamiento jurídico y mantiene hoy por hoy una relevancia directa para poder comprender el derecho internacional contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Es que el positivismo jurídico sostiene que el derecho consiste exclusivamente en normas creadas por autoridades humanas competentes mediante procedimientos establecidos, negando que consideraciones morales puedan determinar la validez jurídica de las normas. Por contraste, teorías del derecho natural, profundamente influenciadas por tradiciones religiosas, mantienen que existen principios morales objetivos que preceden y limitan el derecho positivo. ¿Qué piensa usted? ¿Hay conflicto directamente entre el derecho positivista o el derecho... entre el derecho positivista, habitualmente conocido por una inmensa cantidad de pueblos, y el derecho natural religioso? Lo dejo a su consideración, a su libre interpretación. Entonces, de lo anterior se desprende incluso hasta la posibilidad de hablar de la exclusión y la moralidad en el derecho internacional. Aquí este tema también pasa a tener cierto grado de preponderancia, y es que en todo sistema legal, en todo sistema moral, incluidos aquellos que informan el derecho internacional o que conforman el derecho internacional, operan necesariamente mediante mecanismos de inclusión, pero también de exclusión, al afirmar ciertos valores como fundamentales, tales como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, y simultáneamente con concepciones alternativas que niegan o limitan estos valores. Esta dimensión excluyente de la moralidad siempre ha generado tensiones en un orden internacional completamente caracterizado por la diversidad cultural, por la diversidad religiosa y por supuesto la filosófica. Pero ¿cuál es el estatus de las tradiciones que mantienen
concepciones diferentes sobre la dignidad, sobre los derechos o los roles sociales. Bueno, fíjense que todo sistema moral incluye o ha incluido aquellas formas de información directa, aquellas formas de intervención directa donde se opera necesariamente mediante mecanismos de inclusión. Aquí todo forma parte, todo aspecto positivo que pueda regular, que pueda mejorar las diferentes formas de exclusión deben ser consideradas a objeto de evitar la exclusión, esa exclusión de la moralidad. Hay que lograr ello. Desde este aspecto, la religión también guarda una estrecha relación con los derechos humanos internacionales. Y es que, mis queridos estudiantes, la relación existente entre el derecho y la religión es profundamente ambivalente y es caracterizada por tensiones productivas, pero también por conflictos persistentes. Por un lado, las tradiciones religiosas contribuyen fundamentalmente al desarrollo conceptual de los derechos humanos y aportan nociones de dignidad inherente, igualdad fundamental entre las personas y, por supuesto, los límites morales al poder político. El lenguaje del derecho, inalienables, tienen raíces completamente directas en concepciones teológicas sobre el imaginario. Ese imaginario que siempre aborda directamente la ley natural como un hecho propio, como un hecho divino, como un hecho religioso, un hecho religioso que por supuesto involucra las creencias, esa aceptación de principios y también la emancipación o la ampliación de los valores del hombre como ser humano. Sin embargo, las religiones también han justificado históricamente jerarquías, discriminaciones y restricciones a libertades que contradicen estándares contemporáneos de derechos humanos. Aquí existe un gran debate hoy por hoy que debe evaluarse, debe considerarse a objeto de poder analizar y generar una perspectiva ampliamente diferente al resto de las ya conocidas. Por supuesto que hay casos y ejemplos relevantes sobre este aspecto, y es que, por ejemplo, el Vaticano es un sujeto de derecho internacional. El Vaticano, como un Estado completamente independiente, es conocido de esa forma y goza de todo ese respeto, goza de toda la autoridad pública que el derecho internacional le da. La Santa Sede y el Estado y la Ciudad del Vaticano constituyen entidades únicas en el derecho internacional, combinando características de sujeto estatal con la autoridad religiosa universal. Dicho esto, la Santa Fe, desde la perspectiva de que les habla, es un órgano supremo de gobierno de la Iglesia Católica y mantiene una legal y legitimada personalidad jurídica internacional propia y muy distinta al mismo tiempo del resto de ese minúsculo Estado del Vaticano. Esta personalidad internacional se manifiesta en su capacidad para poder celebrar tratados concordados, por supuesto, mantener relaciones diplomáticas, con más, y estimo no equivocarme, con más de 180 estados, participar en organizaciones de orden internacional y ser parte en controversias internacionales como mediador, como intérprete de las posibles soluciones. Entonces aquí también hay influencia, la influencia del derecho canónico y el derecho internacional. El derecho canónico como un sistema jurídico de la Iglesia Católica, codificado principalmente en el derecho o en el Código del Derecho Canónico de 1983, constituye uno de los ordenamientos jurídicos más antiguos y sofisticados del mundo occidental. Su desarrollo histórico influyó profundamente en la formación del derecho internacional moderno y ha aportado conceptos, pero también instituciones y metodologías que fueron posteriormente seculares o secularizadas, también incorporadas al derecho de gentes. Entonces el derecho canónico medieval
regulaba no solo los asuntos internos de la iglesia, sino también relaciones entre autoridades eclesiásticas y seculares, conflictos entre los reinos cristianos y las condiciones para guerra justa. De allí que la libertad religiosa, mis queridos escuchas, la libertad religiosa forma parte incluso del sistema interamericano de derechos humanos. Y es que, y esto es un tema bastante preponderante acá, digno de ser estudiado con mayor desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado importantes jurisprudencias, ha expuesto, ha mostrado importantes jurisprudencias sobre la libertad religiosa, interpretando, por supuesto, de muchas maneras el artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que protege la libertad de conciencia y de la religión. Esta jurisprudencia ilustra cómo tribunales internacionales de derechos humanos intentan equilibrar o equilibran la protección de la libertad religiosa con otros derechos fundamentales, estableciendo, por supuesto, estándares claros sobre el alcance y límites legítimos en este derecho en contextos democráticos, totalmente justos. ¿Para qué? Para la protección del ser humano. Y hablando de ello, también la protección del patrimonio cultural. El derecho internacional protege el patrimonio cultural religioso. El derecho internacional ha desarrollado un régimen normativo completamente específico para la protección del patrimonio cultural, y esto incluye libros, esto incluye monumentos, esto incluye objetos religiosos de significado histórico y espiritual, y esto también lo ratifica o fue ratificado en la Convención de la UNESCO en 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Mecanismos para poder identificar, proteger y preservar sitios de valor universal totalmente excepcionales, muchos de los cuales poseen características religiosas, como los templos, como las mezquitas, las catedrales, los monasterios, es decir, sitios de peregrinación, incluso los paisajes sagrados. Hay evidentemente muchísimas perspectivas, y no tengo la menor duda que una de ellas es la que usted puede aportar. Y es por ello que estas perspectivas teóricas y filosóficas deben ser analizadas. ¿Por qué? Porque ellas se articulan entre sí y dan forma a una interpretación del derecho internacional y la religión. Estas teorías exploran o nos permiten explorar directamente las diferentes concepciones. En todo caso, partiendo de estas teorías, el derecho natural y el positivismo en el ámbito internacional, también se le da la bienvenida a este estudio. ¿Por qué? Porque ellas en sí mismas representan un debate amplio, ese inmenso debate entre el naturalismo y el positivismo jurídico en un contexto del derecho internacional. Estas poseen implicaciones teóricas y prácticas completamente fundamentales. Son teorías, la teoría del derecho natural y del positivismo en el ámbito internacional son teorías sumamente importantes. Teorías del derecho natural que mantienen que existen principios morales, objetivos, accesibles a la razón humana o relevados divinamente, que constituyen el derecho verdadero o independientemente de su reconocimiento por autoridades humanas. Estos principios naturales limitan legítimamente el derecho positivo y proporcionan criterios para evaluar su justicia. Por contraste al positivismo jurídico, estos sostienen que el derecho es esencialmente producto de las decisiones humanas, negando la existencia del derecho natural vinculante. Esto implica necesariamente destacar nuevamente que existe un debate actual entre el derecho natural y el derecho y el positivismo en el ámbito internacional, y por supuesto, si vinculamos todas estas consideraciones o todas estas teorías, la vinculamos directamente a la religión, también tenemos un conflicto entonces de intereses, de acuerdos, de percepciones, de perspectivas que interesan, por supuesto,
develar los resultados de las mismas. Tienen que haber hallazgos, tienen que haber resultados para ello, y ese hallazgo, esas interpretaciones no son otras cosas que las reflexiones. Reflexiones interesantísimas por demás. Ahí hay aspectos interesantes, mis queridos participantes, en esta temática y que traigo a colación, como la teología política y la constitución del Estado jurídico. Una teología política que examina los intereses entre los diferentes conceptos teleológicos y la diversidad de categorías políticas, revelando como nociones religiosas, autoridades divinas, como el poder pastoral y el orden cósmico. Todo esto, por supuesto, con una información clara al desarrollo de las instituciones y de los diferentes conceptos jurídicos políticos. Estos son aspectos que no pueden obviarse, que deben en algún momento o en todo momento del proceso formativo en esta área de interés destacarse como interesante, al igual que la secularización y evidentemente sus diferentes límites en el derecho internacional. Aquí la secularización básicamente representa ese proceso de, ¿cómo les diría? El proceso de secularización del derecho internacional se inicia directamente con la paz de Westfalia en 1648. Aquí se desarrolló ese principio de soberanía estatal territorial totalmente independiente de la autoridad religiosa. Representó la transformación en la organización de orden internacional y por supuesto implicó un progreso, desplazamiento de justificaciones implícitamente religiosas por fundamentos seculares, basados directamente en la soberanía, en la reciprocidad y el consentimiento. Sin embargo, la secularización del derecho internacional fue proceso complejo y ambiguo que no eliminó completamente influencias religiosas, sino que las transformó y las regularizó. Qué interesante este aspecto, ¿verdad? Todo esto, por supuesto, nos lleva a pensar que estamos en presencia de desafíos actuales y también en pensar en los desafíos futuros del derecho internacional y la religión. Todo, por supuesto, abordando siempre la globabilidad y la diversidad religiosa que cada día se expande y crece mucho más, y que es necesario, por supuesto, ese consentimiento, ese diálogo recursivo que debe estar presente entre ambos contextos. Entonces, el papel de las organizaciones religiosas en la diplomacia internacional debe ser cada día más abundante, debe ser cada día mucho más próspero. Y esto se afirma directamente debido a que las organizaciones religiosas actúan crecientemente como actores no estadales relevantes en relaciones internacionales. Ellas participan en diplomacia paralela, mediación de conflictos, se abocan directamente a la defensa de los derechos humanos y provisionales de ayuda humanitaria, y aquí interviene directamente la Santa Fe, la Iglesia. ¿Para qué? Para la protección de la libertad religiosa en un mundo completamente cambiante, en un mundo donde la protección efectiva de la libertad religiosa enfrenta desafíos múltiples en contextos directamente contemporáneos. Hay persecuciones violentas, religiosas, y estas continúan en diversos ambientes, en diversos climas. Por supuesto, desde la persecución de cristianos en ciertas regiones de África y Medio Ambiente hasta la discriminación contra los musulmanes en sociedades occidentales. Aquí tenemos que considerar todos estos aspectos, donde la ética global y el derecho internacional también deben tomarse en cuenta. Esa ética global que aspira, ¿no?, que sea el mundo entero quien entre en razón amplia y destaque todos aquellos elementos que proporcionan esa seguridad jurídica, esa seguridad social y ese bienestar común que tanto necesitan los pueblos. Entonces, y como una conclusión breve, vamos hacia un derecho internacional integrador, totalmente integrador y plural.
la interacción entre el derecho internacional y la religión compleja, multifacética y profundamente significativa para poder comprender y fortalecer el orden internacional contemporáneo. Lejos, indudablemente, lejos de ser fenómenos separados o mutuamente excluyentes, derecho y religión mantienen relaciones de influencia recíproca, tensión creativa y convergencia parcial que configuran instituciones que crean normas y por supuesto ejecutan prácticas y discursos del sistema internacional. Reconocer estas interconexiones resulta esencial para poder desarrollar aproximaciones más comprensivas y realistas en el derecho internacional. Dicho esto, y de todo, por supuesto los reflexionados, surgen interrogantes interesantes. Una de ellas, ¿cómo pueden las normas de Lewis Cohen reflejar valores universales en un contexto de diversidad cultural y religiosa? ¿Qué papel deberían jugar las organizaciones religiosas en la formulación del derecho internacional contemporáneo? ¿Será posible construir un marco ético global que sea genuinamente inclusivo en todas las tradiciones religiosas? ¿De qué manera considera usted cómo podemos equilibrar la libertad religiosa con otros aspectos del derecho humano cuando están en conflicto? Dejo esas interrogantes a su libre interpretación para una respuesta también individual. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios le bendiga.